Bueno amigos, hoy vamos a hacer un ejercicio clásico de estática, el análisis de las tensiones en este problema que es bastante clásico, un peso que es sostenido a través de dos sogas, pueden estar colgadas a partir del techo o del techo de una pared, como en este caso, y la idea es calcular las tensiones T1 y T2 respectivamente en base al peso que nos dan como dato y sus ángulos con respecto a la horizontal de cada una de las tensiones. En este caso tenemos 40 grados y 30 grados. Lo principal es establecer la relación, mejor dicho, establecer la condición de equilibrio. Es decir, sabemos que este objeto está en equilibrio por el hecho de que no se está moviendo, ¿sí? Y todas las fuerzas se compensan, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas, tanto la tensión 1, la 2 y la del propio peso, están en condición de equilibrio, ya que al sumarlas tendría que dar 0. Bien, para eso entonces establecemos la relación de la sumatoria de las fuerzas, tanto del eje X y del eje Y van a dar 0 como resultado, ¿sí? La sumatoria del F de las fuerzas en el eje Y van a dar 0. Bien, vamos a establecer nuestro sistema de referencia, nuestro diagrama de cuerpo libre. En él vamos a establecer un eje Y y un eje X. Lo que vamos a hacer es descomponer cada uno de estos vectores que van a representar las tensiones. Por ejemplo, la tensión 2 sería este vector y la tensión 1 con un ángulo un poco menor de 30 grados. No estamos desarrollándolo a escala, así que podemos hacerlo a ojo. Sabemos que este ángulo está a 40 grados y este ángulo a 30 grados con respecto a la horizontal, que es nuestro eje X. Bien, nosotros tenemos que descomponer cada uno de estos vectores en dos vectores, el vector correspondiente a nuestro eje de referencia X y el eje Y. Para eso vamos a trazar una línea perpendicular a nuestro eje X en este caso, y sabemos que la proyección de este ángulo, se va a dar sobre, vamos a tratar de borrarlo así, sabemos que no es un vector sino es una proyección. Se va a dar sobre el eje X a esta altura. Aquí. Es nuestra tensión 2 en el eje X. ¿Sí? Una vez proyectada desde el extremo de nuestro vector hacia abajo, el corte con el eje X va a representar al vector 2 de la tensión 2 sobre el eje X. Lo mismo vamos a hacer con el eje Y. Vamos a trazar una perpendicular y vamos a escribir que a esta altura tenemos el eje, la proyección del vector sobre el eje Y. Lo mismo vamos a hacer con el vector de la tensión 1. Vamos a proyectarlo y vamos a tener que es apenas un poco más bajo, porque esto es en relación al ángulo. Cuando el ángulo es menor, la tensión que le corresponda sobre el eje Y va a ser un poco menor con respecto a aquel que tenga un ángulo mayor. Tensión 1 en Y. Bien, y acá nos falta representar el vector peso. Bien, todas estas son unidades vectoriales, así que colocaríamos la rayita o el vector sobre cada una de las siglas. Bien.
Como esto no es un ejemplo hecho de forma gráfica, así que los cálculos los vamos a hacer de manera analítica, tenemos que conocer un poco de trigonometría para poder calcular los vectores sobre el eje Y y sobre el eje X. Bien, notemos que el vector que corresponde al eje Y, en este caso, es el mismo que tendríamos aquí. Y en este caso podemos observar que es el cateto opuesto a nuestro ángulo. Es decir, este es nuestro ángulo y el cateto opuesto es el que nos corresponde a nosotros, nos coincide con la tensión 1 en Y. En trigonometría podemos saber que el seno de un ángulo corresponde al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso nuestra hipotenusa de este triángulo rectángulo es nuestra tensión, que es en todo caso siempre el cateto más largo. Bien, así que entonces podemos decir que el cateto opuesto es nuestra tensión 1 en Y y la hipotenusa es nuestra tensión 1. Si queremos calcular la tensión en Y, solo resta despejarla y nos quedaría el seno del ángulo 1 por la tensión 1 es igual a la tensión 1 en Y. El mismo análisis podemos hacer con la tensión 2. Este es nuestro cateto opuesto. Este es nuestro cateto opuesto y este es nuestra hipotenusa. Así que podemos establecer que el seno del ángulo 2 multiplicado por la tensión 2 es igual a la tensión 2 en Y. Ahora analicemos también desde el lado de la trigonometría la relación que existe con el cateto adyacente, que en este caso sería nuestra tensión 2 en X. Sabemos que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Nuestro cateto adyacente es la tensión 2 en X y la hipotenusa es la tensión 2. Por eso tenemos entonces el coseno del ángulo 2 es por la tensión 2 es igual a la tensión 2 en X. La misma relación la podemos tener con la tensión 1 Bien, vamos a establecer la relación entre las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas, perdón. Vamos a analizar qué fuerzas tenemos en el eje X. En el eje X tenemos la fuerza de la tensión 2 en X y la tensión 1. Serían estos vectores que tenemos aquí. Bien. Vamos a establecer. Primero vamos a escribir la primera, que es la tensión positiva, que es la que coincide en dirección y sentido con nuestro eje de referencia. Así que escribimos tensión 2 en X y luego escribimos las que están opuestas, ¿sí? Miramos que la única que está opuesta es la tensión 1 en Y, menos la tensión 1 en Y. Y esto es igual a 0. De acá podemos establecer la relación de la tensión 2 en X es igual a la tensión 1 en X. Aquí es X. Siempre estamos hablando del eje X. Vamos ahora a mirar el eje Y. Tenemos la tensión 2 en Y, la tensión 1 en Y y el peso. Escribimos siempre primero las que son coincidentes con nuestro eje de referencia. La tensión 2 en Y más la tensión 1 en Y menos el peso. Y esto es igual a 0. El peso ya es un dato, así que podemos pasarlo del otro lado del igual y ponemos tensión 2 en Y más la tensión 1 en Y es igual al peso. A partir de acá ya podemos empezar a reemplazar por lo que conocemos como dato. Bien, sabemos que la tensión 2 en X es igual al coseno del ángulo
por la tensión 2. Y la tensión 1 en X es igual. Acá también cometí el error de tensión 1 en X. Siempre es fácil confundirse. Tensión 2 en X es el coseno del ángulo 2, coseno del ángulo 2 por la tensión 2. Es igual a la tensión 1 en X, que es el coseno del ángulo 1 por la tensión 1. Pasamos al eje Y. Tensión 2 en Y es el seno del ángulo 2 por la tensión 2 más el seno del ángulo 1 por la tensión 1, y todo esto es igual al peso. Bien, a estas fórmulas le vamos a poner un identificador. Esta es nuestra fórmula 1 y esta va a ser nuestra fórmula 2. Como tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones, vamos a tener que armar un sistema de ecuaciones en el cual vamos a tener que despejar una incógnita de una de ellas y reemplazarla en la otra ecuación. De esta manera lo que vamos a hacer es despejar de este caso la tensión 2. Y esto nos quedaría de esta manera. El coseno del ángulo 1 por la tensión 1. Y este término pasa dividiendo sobre el coseno del ángulo 2. A esta ecuación la vamos a llamar 3. Esta es nuestra ecuación 3. Y el paso siguiente es reemplazar la tensión 2, que es nuestra ecuación 3, en la ecuación 2. Es decir, este término, que es la tensión 2, la vamos a reemplazar por todo este, que es la ecuación número 3. Y quedaría armada de la siguiente manera. Seno del ángulo 2 por todo este término, el coseno del ángulo 1 por la tensión 1 dividido el coseno del ángulo 2, más todo el resto, que queda igual, más el seno del ángulo 1 por la tensión 1, y todo esto es igual al peso. Bien, estamos en condiciones de decir que tenemos una sola incógnita en una sola ecuación, así que solo debemos reemplazar, mejor dicho, despejar la tensión 2. La tensión 1, perdón. Entonces, de estos dos términos, ya que los términos se dividen entre signos más y signos menos, tenemos dos términos. De estos dos términos vamos a sacar factor común. La tensión 1 por el seno del ángulo 2 por el coseno del ángulo 1, todo sobre el coseno del ángulo 2, más el seno del ángulo 1. Y todo esto es igual al peso. Claramente todo es dato. Coseno del ángulo y seno del ángulo es dato, el peso también, así que ya tenemos todo para calcular la tensión 1. Solo debemos pasar el término que está dentro del paréntesis del otro lado del igual. Y esto quedaría de la siguiente manera. Vamos a reemplazar ya por los números. Aquí tendríamos el peso, que nos dan como dato 400 newton. 400 newton. El seno del ángulo 2. El ángulo 2 es 40 grados. Seno de 40 grados por el coseno de 30 grados. Todo esto dividido el coseno de 40 más el seno de 30.
Esto da como resultado 400 newtons dividido 1,226. Siempre es conveniente tomar 3 cifras después de la coma para ser un poco más precisos. Y esto daría como resultado 326,082 newtons. De esta manera ya tenemos el resultado de la tensión 1. Ahora podemos calcular la tensión 2, ya que nuestra ecuación número 3 nos permitía calcularla. Y esto sería igual a coseno de 30 grados sobre coseno de 40 por la tensión 1 que acabamos de calcular, que es de 326,082 newtons. Y esto nos da 368,641 newtons. Bien, ese es todo el desarrollo. De esta manera tenemos la tensión 1, la tensión 2, y lo principal es contemplar la sumatoria de las fuerzas, igualándolas a cero para luego poder formar nuestro sistema de ecuaciones. De la primera ecuación podemos despejar una de las dos tensiones para luego reemplazarla dentro de nuestra ecuación inicial. Ecuación 2. Espero que sea de ayuda. Cualquier cosa, consultas en los comentarios.